desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Desde 1846 y hasta el día de hoy, la controversia ha envuelto a la interpretación de los eventos que llevaron al descubrimiento de Neptuno, el planeta principal más distante del sistema solar. Los hechos históricos básicos en realidad han sido claros durante mucho tiempo, porque desde que William Herschel localizó a Urano por primera vez en 1781, el movimiento observado del planeta recién descubierto siguió divergiendo de las posiciones orbitales predichas por la ley de la gravitación universal de Newton, que es un hecho que desconcertó a los astrónomos. ¿Estaba equivocada la teoría de Newton? ¿O había algún planeta invisible aún más distante que perturbaba a Urano de su órbita esperada? Gracias a los matemáticos Leonhard Euler, Pierre-Simon Laplace y otros, la mecánica celeste había avanzado hasta el punto en que en 1845 John Couch Adams, que estaba en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y Urbain Joseph Le Verrier del Observatorio de París en Francia, fueron pioneros en descubrir de forma independiente todo un nuevo tour de avanzada matemático. Y estos dos brillantes teóricos astronómicos abordaron un problema de perturbación inversa usando las desviaciones orbitales de Urano para calcular la posición anticipada de un hipotético planeta más distante. Y tanto Adams como Le Verrier intentaron en vano convencer a sus respectivos compatriotas de buscar telescópicamente el supuesto planeta. Es un enfoque que no tenía precedentes. Adams había estado insistiendo en el problema de los movimientos un tanto descarriados de Urano desde 1843 y presentó 3 veces su trabajo para llamar la atención de George Airy, el astrónomo real y director del Observatorio Real de Greenwich. Además, intentó contactar a Airy por primera vez en septiembre de 1845 mientras viajaba por el continente y 2 veces más en el mes de octubre, ¿no? Primero en septiembre, después en octubre. En su visita final, Adams dejó una hoja de papel escrita a mano con las posiciones previstas y 2 semanas después, el 5 de noviembre, Airy respondió haciendo varias preguntas matemáticas de seguimiento, pero la realidad es que Adams nunca respondió. Y así estuvo el asunto durante 8 meses. Fue en junio de 1846 que Le Verrier publicó sus propias predicciones para el hipotético planeta distante y eso provocó una búsqueda en el Observatorio de París. Sin embargo, los mapas estelares disponibles carecían de la precisión requerida y había algunas dudas de que el refractor de 19 centímetros del observatorio estuviera a la altura de la tarea, dados los cielos parisinos irremediablemente urbanos ya en esa época. A mediados de agosto se suspendió la búsqueda, pero ese mismo mes, cuando Airy vio que tanto Adams como Le Verrier habían predicho una longitud heliocéntrica cercana a los 325 grados para el planeta, presionó a James Challis, que era profesor de astronomía y filosofía experimental y un ex profesor de Adams, para que realizara una búsqueda importante con un refractor de 11.6 pulgadas que tenía la Universidad de Cambridge. Sabiendo que la incertidumbre en la posición prevista del planeta era enorme, más o menos 10 grados, tanto Airy como Challis anticiparon que el proyecto podría demorar unas 300 horas. Y fue a partir de ese 29 de julio que el plan comenzó y barrieron varias zonas del área de búsqueda. Empezaron a trazar las posiciones de las estrellas 3 veces separadas con varias noches de diferencia y luego compararon los gráficos para ver si se había movido una
estrella tenue, como se vería el hipotético planeta, en el fondo del cielo. Y mientras tanto, Le Verrier escribió a Jonathan Gottfried Gale en el observatorio de Berlín. Gale y un joven voluntario, Heinrich d'Arrest, que luego se hizo un famoso astrónomo, movieron el refractor Fraunhofer de 9.6 pulgadas del observatorio hacia el cielo en la noche del 23 al 24 de septiembre de 1846, con la ventaja única de que tenían un mapa estelar actualizado que cubría el área predicha, y fue que identificaron así el disco de Neptuno poco después de la medianoche, después de menos de una hora de búsqueda. Encontraron el planeta apenas a más de 1 grado de la posición prevista por Le Verrier. Posteriormente, Challis examinó sus propias observaciones y se mortificó al descubrir que 6 semanas antes él mismo había registrado a Neptuno en las noches del 4 y 12 de agosto, sin darse cuenta de qué se trataba. Así que casi de inmediato estallaron discusiones en Gran Bretaña, Francia y Alemania sobre quién debería recibir el crédito por el descubrimiento de Neptuno. ¿Debería ser Adams por encontrar una solución primero? ¿O Le Verrier por publicar sus predicciones primero? ¿O Challis por haber visto primero sin saberlo? ¿O tal vez Gale y d'Arrest por reconocerlo primero? El director del observatorio de París, François Arago, no tuvo dudas. Proclamó que Le Verrier vio el nuevo objeto celeste sin necesidad de lanzar una sola mirada hacia el cielo. Lo vio simplemente en la punta de su pluma. Pero en Inglaterra, Airy, junto con John Herschel, hijo de William, el descubridor de Urano, y varios otros eminentes astrónomos británicos trataron de asegurar el reconocimiento de Adams sobre la base de su anterior predicción inédita. Airy reunió rápidamente documentos claves y preparó una cuenta oficial que presentaba diplomáticamente a Adams y Le Verrier como copredictores del planeta, cuya existencia fue confirmada por Gale y d'Arrest. No obstante, muchos graduados de Cambridge y leales ingleses se quejaron de que Airy y Challis habían dejado que Neptuno se les escapara de las manos al no ser los mentores de su colega más joven, Adams. Y así que el resentimiento siguió siendo tan amargo que décadas más tarde, después de la muerte de Airy en 1892, se descartaron los planes de conmemorar las imponentes contribuciones del astrónomo real a la ciencia británica, enterrándolo en la abadía de Westminster, en Londres. Pero al poco tiempo, al revisar sus cálculos, se reveló una sorpresa desagradable. Las órbitas que tanto Adams como Le Verrier predijeron divergieron mucho del camino real de Neptuno. Y sorprendentemente, las posiciones observadas coincidieron con las predichas durante solo unas pocas décadas alrededor de la época de la conjunción de Urano con Neptuno en 1822. ¿Habían sido Adams y Le Verrier increíblemente afortunados? Tal vez. Pero comenzaron las críticas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en diciembre de 1847, Mitchell declaró que Le Verrier ocupaba una posición tan desafortunada porque probablemente nunca recibiría el crédito que se le debe, como consecuencia del hecho de que el planeta encontrado recientemente no es el planeta de su análisis. Nuevos hallazgos e interpretaciones han perpetuado una historia simplista del descubrimiento del planeta durante las últimas 6 décadas. Se lo retrataba a Airy como un burócrata rígido, obsesionado con el orden y el protocolo, que se negaba a reunirse con los jóvenes brillantes, y al tímido erudito Adams como alguien cuyo genio no fue reconocido por sus superiores. Dejando a un lado la narrativa simplista, quedaron importantes preguntas persistentes. Por ejemplo, ¿por qué Adams no publicó sus cálculos? ¿Por qué Airy no reclutó a otros observadores británicos para buscar? En algún momento a fines de la década de 1960, las cartas y documentos compilados meticulosamente por Airy desaparecieron misteriosamente de los archivos del Observatorio Real. Como resultado,
surgieron teorías de conspiración que retrataban a los británicos tratando de robar la gloria por el descubrimiento de los franceses. Solo cuando los documentos finalmente se recuperaron en 1998, en Chile nada menos, después de la muerte del historiador que se fugó con el material, Oiling Eggen, estas referencias primarias clave volvieron a estar disponibles para su estudio. Y mientras tanto, la práctica de la investigación histórica siguió evolucionando. En lugar de juzgar los acontecimientos en retrospectiva, el papel del historiador llegó a entenderse como buscando una empatía con los actores del pasado, encontrando diligentemente toda la evidencia sobreviviente y luego sumergiéndolos en su entorno, en sus circunstancias, con el objetivo de comprender los acontecimientos como los habría experimentado la gente en ese momento, sin conocimiento previo del futuro, así como considerar el contexto social en el que vivía esa gente y los obstáculos que enfrentaba. Los historiadores también se dieron cuenta de que asignar crédito por los descubrimientos podría ser complicado, especialmente cuando un solo individuo o grupo no hizo un descubrimiento desde una ubicación definida en un momento específico en el tiempo. Teniendo en cuenta este nuevo enfoque, junto con los avances en las matemáticas de la mecánica celeste y el reciente descubrimiento de nuevos e importantes documentos históricos primarios, una docena de historiadores internacionales han revisado los acontecimientos que rodearon el descubrimiento de Neptuno. Han reunido una interpretación más equilibrada de lo que realmente sucedió y ofreció respuestas a algunas de las preguntas de larga data de la historia. Algunos ejemplos claves destacan solo algunas de las nuevas interpretaciones de eventos y motivaciones. Por ejemplo, aunque el telescopio del Observatorio de Cambridge era uno de los refractores más grandes de Gran Bretaña en 1846, existían telescopios más grandes y uno fue el refractor de 13.3 pulgadas montado ecuatorialmente en el castillo de Markree en Irlanda, y dos reflectores de espejo metálico aún más grandes entraron en funcionamiento en 1845, que fueron el ecuatorial de 24 pulgadas de William Lassell de Liverpool y el instrumento meridiano Leviatán de 72 pulgadas de William Parsons, el tercer conde de Rose en Birr Castle en Irlanda. ¿Por qué Airy no reclutó a uno de estos para buscar el planeta predicho? Una explicación ofrecida es que, dado que los tres eran propiedad privada, Airy podría haber asumido que por lo tanto no estaban disponibles para un proyecto de tan larga duración. Sin embargo, varios historiadores, incluidos Robert Smith de la Universidad de Alberta, Roger Hutchins, autor de los observatorios de la Universidad Británica, y el historiador David Derwish, también de Cambridge, identificaron una relación simbiótica entre el observatorio real y el observatorio de Cambridge. Los historiadores creen que los fuertes lazos entre las dos instituciones impulsaron a Airy a intentar un descubrimiento específicamente de Cambridge. Así que en la década de 1840, la educación matemática especializada de Cambridge había sido atacada y habría sido una confirmación espectacular del valor de la universidad si los hombres de Cambridge hubieran predicho y confirmado visualmente la presencia del planeta. Un misterio mayor es por qué Adams no respondió a las consultas de seguimiento de la carta de Airy del 5 de noviembre. Airy era ampliamente conocido por responder las correspondencias de inmediato, por lo que tardaba 2 semanas en responder, pero mostró ciertos sentimientos negativos de astrónomo real, y como resultado Adams se sintió claramente rechazado y nunca respondió la carta porque sintió que Airy lo estaba desanimando. Estudios recientes, sin embargo, revelan que tanto Adams como Airy estaban trabajando bajo una tremenda presión. Adams provenía de una familia de clase trabajadora relativamente pobre, por lo que la tutoría era su única fuente de ingresos. Las demandas de su tiempo eran tan grandes que las únicas oportunidades que tenía para trabajar en la investigación de los movimientos caprichosos de Urano eran las vacaciones universitarias. En el poco tiempo que tenía durante los periodos escolares, se le encargó calcular las órbitas del cometa Parachalis. Y Airy también estaba
extraordinariamente ocupado, porque además de sus deberes habituales como director del Observatorio Real, también entrevistaba a ingenieros y probaba trenes en su calidad de comisionado científico de la Comisión del Ancho Ferroviario. No obstante, Airy probablemente estaba muy interesado en los esfuerzos de Adams, sobre todo porque se había enterado durante su viaje a Europa el mes anterior que Le Verrier estaba trabajando en el problema de Urano. No importa el paso en falso social altamente irregular de Adams, que era básicamente un miembro de la facultad junior de 26 años, que visitó al astrónomo más importante de Gran Bretaña sin una cita, pero su momento, el 21 de octubre de 1845, no podría haber sido peor. La esposa de Airy, de 42 años, estaba en su última semana de embarazo del 9º hijo de la pareja, un momento preocupante dado que todos sus embarazos anteriores habían sido difíciles y engorrosos, y además muy peligrosos. Al mismo tiempo, el antiguo asistente del observatorio de Airy acababa de ser despedido por incesto, lo que dejaba al observatorio real sin personal. El 5 de noviembre fue probablemente el primer momento en que Airy tuvo la libertad de responder a la nota de Adams. Entonces, si no se trataba de que Adams se sintiera desairado por el retraso de 2 semanas, ¿por qué no respondió a las consultas de Airy? Bueno, en junio del 2004 se descubrió una carta reveladora e inconclusa destinada a Airy y fechada el 13 de noviembre de 1845, y en el documento Adams claramente luchó por encontrar el tono correcto, por detallar su metodología al astrónomo más importante y de renombre internacional en Gran Bretaña. Adams trató de evitar sonar presuntuoso o condescendiente con el astrónomo real, pero nunca envió por correo su respuesta. Sencillamente parece haberla dejado pasar. Y la única explicación que ofreció Challis más tarde fue que Adams experimenta también una dificultad de que todos los escritores jóvenes sienten más o menos al poner en forma y ordenar lo que ha hecho, y bien hecho, para transmitir una idea adecuada de ello a otros por escrito. Challis siempre encontró a Adams más dispuesto a comunicarse verbalmente que por escrito. Además, según el historiador William Sheenan, el hecho de que Adams no respondiera a las preguntas de Airy fue, en términos modernos, más bien como el hecho de que el autor de un artículo científico no responde a los comentarios de su árbitro. De todos modos, los malentendidos honestos entre Adams y Airy tienen el efecto de hacer imposible una mayor correspondencia entre los dos astrónomos durante casi un año. En cuanto a las batallas por el crédito del descubrimiento de Neptuno, otros revelan que en la década de 1840 los científicos ya estaban intensamente enfocados en elaborar reglas básicas para establecer qué exactamente constituye un descubrimiento. ¿Se descubrió Neptuno cuando se predijo matemáticamente su existencia o solo después de que se verificó su presencia a través de un telescopio? ¿Los avistamientos previos al descubrimiento fueron en realidad descubrimientos en sí mismos? Estaba surgiendo la idea de que debía haber alguna conexión entre el mérito científico, la prioridad y la publicación, pero en ese momento no había consenso. Un accidente feliz, de hecho. Entre todos los demás que rodeaba el descubrimiento de Neptuno, estaba la cuestión de que este evento significara el momento en el que las últimas dudas persistentes, como a la absoluta exactitud de la ley de Newton, finalmente se disiparon. A pesar de la aparente promesa del enfoque de perturbación inversa iniciado por Le Verrier y Adams, la hazaña matemática nunca más se repitió con éxito, aunque no por falta de intentos. Esto incluye los conocidos y fructuosos intentos de Percival Lowell a fines del siglo XIX y principios del XX de encontrar un planeta X más distante de Neptuno. En 1892, el matemático Henry Poincaré publicó su obra monumental, Los métodos nuevos de la mecánica celeste, y revolucionó la comprensión y la metodología de la mecánica celeste, reformulando los cálculos en términos de probabilidades estadísticas, haciendo sonar así la sentencia de muerte del universo de relojería determinista newtoniano. De hecho, debido a las resonancias gravitatorias
entre las órbitas planetarias, los modelos computacionales revelan que las posiciones y velocidades planetarias caen no solo en regiones de comportamiento regular predecible, sino también en regiones de comportamiento caótico e impredecible. Entonces, ¿fue el descubrimiento de Neptuno un feliz accidente? Bueno, el análisis matemático moderno de Urano revela que en realidad había dos soluciones al problema de la perturbación inversa. Una solución fue la que encontraron Adams y Le Verrier, y la otra está desplazada a 180 grados en sentido opuesto. El hecho de que Adams y Le Verrier encontraran la solución correcta, la que realmente ocupaba el planeta en ese momento, parecía más bien algo fortuito. Entonces, se encontró el planeta principal más externo del sistema solar, no solo gracias a los esfuerzos de un notable grupo de astrónomos, sino también debido a una extraordinaria buena fortuna. It's one small step for man, one giant leap for man.